la presencia de todos los presentes. Es un agradecimiento a Jesús Lacan, a Gustavo Marinelli, que nos permite tener este espacio de encuentro presencial con psicoanalistas, autores de libros. Un agradecimiento especial a nuestra invitada de hoy, Patricia Karpel, a todos los presentes y también a todos los que están en el stream. Bienvenida, Patricia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, dale. Acá tenemos micrófono, no me olviden. Gracias por la invitación. Dale. Yo les quiero contar a todos quién es mi invitada de hoy. Patricia Karpel es psicoanalista, licenciada en psicología de la Facultad de Psicología de la UBA. Es magíster en clínica psicoanalítica en la Universidad Nacional de San Martín, IDAES, UNSAN, docente jefe de trabajos prácticos de psicopatología 1 de la UBA, es investigadora de proyectos de la Universidad de Buenos Aires, UBASIC, y participa como supervisora en distintos equipos y residencias en psicología en hospitales públicos y centros privados de enseñanza y transmisión del psicoanálisis. Autora del libro El cuerpo como enemigo en la anorexia por Soroy Ediciones. Ha publicado numerosos artículos académicos en honores de investigaciones y presentado en congresos de diferentes artículos. Dicta conferencias, seminarios y talleres clínicos en diversos espacios de formación y es co-creadora y directora del video podcast sobre psicoanálisis. Buenas noches, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, yo quiero preguntarte, a ver, siempre como bibliotecario me interesa todo lo que tiene que ver con la lectura, pero principalmente en la infancia. Yo lo que te quiero preguntar es si recordás cómo era tu infancia o tu juventud con el tema de la lectura. ¿Era un pasatiempo para vos? ¿Estaba presente? ¿No estaba? ¿Cómo era eso? Sí, la lectura siempre estuvo presente, quizás con ganas de tuviera más para leer. Ahora veo las bibliotecas y la cantidad de libros para chicos que es impresionante. En esa época no había tanta posibilidad y quizás había que ir más a los clásicos como Corazón, cuentos de Andersen. Bueno, estaba María Elena Walsh, me acuerdo de un libro que me gustó mucho que era Diane Fifty. Bueno, ella siempre escribió muy bien las canciones y esos libros para chicos. Y bueno, y trataba de buscar y encontrar algunos libros, encontraba menos de lo que quería y quizás el encuentro más fuerte con la lectura. Bueno, en esa época en la infancia esperaba la noche que mi papá decía, les voy a leer, y cuando no estaba muy cansado nos leía un capítulo de algo. Qué lindo, ya tu papá, digamos, tenía esa costumbre de leerles. A veces sí, a veces lo lográbamos y bueno, era un momento esperado, el de la noche, un capítulo de algo. Que también en esa época no estaban las series y los libros, bueno, era como un elemento muy precioso que me parece que lo sigue siendo, pero bueno, era algo donde se podía seguir una historia, un relato, ¿no? Esperar ese momento de ese encuentro. Y quizás donde más me acuerdo, los libros que quizás más me gustaron es en la adolescencia o en la pubertad, por ejemplo, la de Avonlea, que ahora lo dan en una serie, Annie Widani, pero sí. La de Tejados Verdes me había gustado mucho. Y en relación a algo del psicoanálisis, diría, o de empezar a darme cuenta que me gustaba algo del psicoanálisis, me acuerdo que leí de Stefan Zweig, que es un clásico, Impaciencias del Corazón, y había un personaje que me había llegado mucho, que era un doctor, pero un doctor Cóndor, que tenía algo que ver con un psicoanalista. O sea, iban a hablar con él y algo salía distinto, transformado, y a mí me pareció muy interesante. ¿Te gustaba ese personaje? ¿Te resultaba como, qué le sentías? ¿Lo resultaba interesante? ¿Te quedabas pensando cómo era? ¿Qué te llamaba la atención? Y con las palabras se podía transformar algo del sufrimiento humano. Sobre todo eso, creo que era lo que más me impactó. Después, un poquito más adelante, mi madre, que empezó a analizarse, a estudiar algunas cuestiones en relación a psicología, me dio un libro que se llama Las palabras para decirlo, de Marie Cardinal,
ella cuenta cómo se salva, ¿no?, de su patología mental, de un sufrimiento muy fuerte por la vía del psicoanálisis, y después de eso Pasiones del Espíritu, que es una biografía de Freud, no la biografía oficial, no la más conocida, pero bueno, era una biografía. ¿Qué edad tenías cuando leíste esas biografías, cuando empezás a entrar en esos textos donde, digamos, una biografía de Freud se está colando el psicoanálisis así de una forma bastante importante? Sí, supongo que 15, 16 años. Mirá vos. Sí. Yo te pregunto una cosa, ¿ya en esa época escribías? No escribía. La verdad que siempre más bien lo que me atravesó fue la lectura. Y bueno, y la escritura me parece que está en juego en esto de lo que se escribe en un análisis con el paciente, con el texto que se trabaja. Entonces creo que cuando veía el poder que tenían las palabras en relación al sufrimiento humano, eso me resultó como cautivante. Y bueno, lo recuerdo como esos momentos donde me iba encontrando. Yo pensé que me gustaban más los números, era muy buena en matemáticas, y ahí me fui encontrando con que lo que me gustaba mucho eran las letras, ¿no?, y los efectos de las historias. Las historias. Ya en la lectura están como las historias. ¿Cómo llega a vos el psicoanálisis de decir, bueno, quiero hacer esto como mi profesión o mi vida? ¿Cómo llega eso? Y yo creo que fue más o menos en ese tiempo. Yo me acuerdo que tenía 16 años cuando decidí, pero también hubo algo más que aportó a eso. Es que a mí me llevaron, porque en ese momento me llevaron, no lo decidí, a un análisis cuando tenía 15, 16 años, y yo entré ahí muy de mala gana. Pero después me fui enganchando y me empezó a resultar como sorprendente, ¿no?, como un hallazgo del inconsciente, como que me quedé bastante, cuando consentí, digamos, al dispositivo hablar y los efectos que tenían las palabras. Bueno, primero empecé a notar algunos cambios, algunas cosas que me cambiaron a mí para mejor, y quedé muy sorprendida de que cuando se hablaba se decía más de lo que uno sabía que decía, ¿no? Entonces, empezar a, digamos, conectarme y estar en ese análisis y estar analizándome, y estas lecturas, bueno, fueron un camino. Y siempre me gustaron mucho las historias, siempre fui muy curiosa de las historias. Me acuerdo que, bueno, en ese momento yo en la televisión me gustaba mucho ver las novelas, porque me intrigaba mucho lo que se decían entre los hombres y las mujeres. O sea, yo quería escuchar qué se decían. Desde chica tenía esa curiosidad. Entonces, quizás me preguntan de muchas series, yo no las vi porque la novela era algo que me entusiasmaba, o más bien me producía como una cosa de mucho enigma. ¿Qué se dirán? ¿Qué palabras? O sea que siempre estuve muy interesada en las palabras. Está muy bueno. Bueno, a ver, tu propio análisis es lo que, y ese cambio es lo que vos decís, bueno, te impulsa, te lleva al psicoanálisis. Pero bueno, ¿cómo decidís? A ver, vos me decís, ¿te gustaban los números? ¿Te gustaba ¿Qué fue lo que vos dijiste? Bueno, es por acá. Y me acuerdo que estaba con la guía del estudiante y empecé a mirar la carrera y miraba otras y no me gustaban, y miraba otras y no me gustaban, y dije, quizás es esto, ¿no? Y bueno, y me fui convenciendo, o sea, como que no había nada que me llamara la atención, que no fuera psicología, y bueno, y decidí ir por ahí. Y bueno, me tocó dar el examen en el último año del proceso de la dictadura. Sí, que era muy difícil de entrar a la universidad en ese momento, porque me acuerdo que se anotaban 2.500 personas y decían hay 200 vacantes, entonces era... tremendo. Sí, era difícil, había mucha gente de otros años que no había podido entrar, o gente que suspendió la carrera por la dictadura misma. Que habían cerrado la facultad, porque vos lo hiciste en la UBA. Yo lo hice en la UBA, se había reabierto la facultad, pero había mucha gente que estaba intentando ingresar, y quizás
lograba tener un puntaje de aprobado, pero no le alcanzaba para entrar porque había muy pocos cupos. Bueno, finalmente di el examen y entré y bueno, y fluyó todo, sobre todo con las materias de psicoanálisis, ¿no? Porque cuando tenía que estudiar neurobiología o algo así en primer año, no quería saber nada. No quería saber nada, pero bueno. Y después al año siguiente se abrió la facultad, bueno, porque fue el último año y la facultad se pobló y cambiaron los profesores y hubo una renovación muy linda. Bueno, qué lindo que hayas también vos vivido ese proceso, digamos, que haya en tu formación y que hayas visto todo ese cambio. Lo otro que te quería preguntar, ¿cómo llegas a la clínica lacaniana? Perdón, voló. Puede pasar. Puede fallar, dijo Susana. Totalmente. ¿Cómo llegas vos a la clínica lacaniana? Bueno, fue un camino donde quizás al principio tuve un análisis que tenía más que ver con lo post-freudiano y hay ciertas cuestiones que, o sea, si bien fue un análisis que me abrió, ¿no?, a mi transferencia con el psicoanálisis y mis ganas en relación al psicoanálisis, vi algunos puntos de obstáculo en ciertas intervenciones, de interpretación de la transferencia, etcétera. Pero lo que pasó sobre todo es que entré a una residencia cuando terminé la facultad. Entonces estaba en una residencia, en un hospital. ¿En qué hospital? Eso te iba a preguntar. En el hospital que se llamaba Castex, ahora creo que se llama Eva Perón, en San Martín. Que bueno, que la verdad era una novedad, era el primer año de residencia de psicología en el hospital. Nadie entendía muy bien qué se hacía ahí, ni nosotros ni los médicos. Y por ejemplo, bueno, decían, ustedes cobran como los psiquiatras y como los otros médicos, entonces tienen que hacer guardia. Que fue por un motivo de, bueno, tienen este sueldo, tienen estas obligaciones, entonces había que inventar, ¿y qué hacemos en la guardia? Porque nunca había habido psicólogos en esa guardia de un hospital general, con lo cual sí había a veces psiquiatras, pero psicólogos no, entonces un poco había cierta burla a veces de algunos médicos que decían, bueno, acá viene contención verbal, o sea, nos llamaban así, como que no, éramos un cuerpo extraño, en una guardia general donde entraban personas muriéndose, pero también personas con un brote psicótico, personas con un intento de suicidio, etcétera, ¿no? Muchas personas en una cuestión alcoholizados, entraban personas en epilepsia que parece que quedó muy atrás de los años de Freud, pero yo he visto hace más de 30 años en la guardia entrar varios médicos corriendo con una paciente que parecía que tenía epilepsia y salir del box diciendo, pero era una H, ¿no? Con cierto enojo, con cierto fastidio de me despertaron, era una H diciendo es una histeria, no tenía nada, ¿no? Y es un poco lo que bueno, pasó durante muchísimos años, que la histeria fue desestimada o tratada como que se trataba, que las histerias simulaban o hacían teatro y por ese motivo desestimada, con lo cual era un resto ahí del que apropiarse, del que se apropió Freud cuando dijo, no es que no tienen nada, no tienen esa enfermedad orgánica, algo tienen, hay que encontrarle la lógica, tiene alguna lógica que la tenemos que pescar y Freud se puso seriamente a estudiar eso, por ejemplo en el texto de las parálisis histéricas, motrices y orgánicas, y en el hospital era la ocasión para decir, bueno, nos hacemos cargo, escuchar, hablar y ver de qué se trata, y la guardia me enseñó muchísimas cosas, pero además mis compañeros estaban muy en la orientación lacaniana, que era una orientación como bastante como novedosa y fuerte en el país. Sí. Bueno, y me llevó un poco a, primero, desde una desconfianza con Lacan en la facultad, de que habla difícil, de que no se le entiende, de que a veces yo con los profesores que no le entendía, mucho no me gustaba, más bien me molestaba un poco, pero después me empecé a encontrar la parte de Lacan, el Lacan que orientó muchísimo a la clínica,
el Lacan que abrió la vía para atender pacientes psicóticos, ¿no? El Lacan que me enseñó un montón de cosas a partir de empezar a leer Lacan junto con hacer mi residencia, ¿no? Porque en la facultad había leído, pero no tanto, también fue una época de cambio de profesores, ¿no? Cambio de cátedras, había leído, pero me había quedado con una sensación de que me quedaba como apartado de la clínica, y ahí se me hizo la conjunción, se me hizo la articulación, y que leer Lacan me aportaba muchas herramientas. Vos es que me causa mucha curiosidad esto que vos me contás de cómo los médicos y los psiquiatras trataban a las psicólogas en la residencia. ¿Fue cambiando eso con el tiempo? Tardó igual, imagino. Tardó, pero yo ahora trabajo con esa residencia, soy supervisora, voy a ateneos y con otras residencias. En este momento intervengo mucho en cuestiones de residencias, en ese sentido, ¿no? Comentar ateneos, dar alguna clase o ser supervisora. Y bueno, ya es un lugar ganado, ¿no? El del psicólogo en el hospital y del psicoanálisis, pero fue todo un desafío encontrar un lugar ahí, porque no fue pensado, bueno, un psicólogo tiene algo que hacer acá, o el psicoanálisis tiene algo que hacer, sino más bien en el hospital me acuerdo cuando se dijo vayan porque cobran esto y tienen que ir como los médicos, ¿no? Y bueno, fue un desafío. En un momento publicamos algún artículo sobre esto, diciendo, el título del artículo que habíamos publicado era para alguna revista hospitalaria, de la urgencia a la emergencia, ¿no? Situando cómo en una urgencia se puede hacer emerger algo de la subjetividad de alguien, ¿no? Y me acuerdo el caso, hay algún caso que se te queda más grabado que otros, ¿no? Sí. El caso que se me queda más grabado de ese momento de la guardia fue un paciente que había llegado habiendo consumido veneno de ratas y que, bueno, lo pudieron salvar porque lo encontraron antes de lo que él pensó, porque él no lo iban a encontrar porque era fin de semana, pero justo lo encontraron, le pudieron hacer un lavaje de estómago. Y el paciente no hablaba, me pasan la guardia a mí, porque la persona que estaba un día terminaba la guardia, me dicen no está hablando, no lo podemos dejar ir a la casa porque no sabemos si va a hacer de vuelta un intento de suicidio, ¿no? O sea, si hay riesgo para él o para terceros, se queda en la guardia o se interna. Y yo, bueno, traté de establecer un contacto con él, finalmente decide hablar, charlamos un rato, hasta que le pregunto ¿por qué tomó el veneno de rata? Entonces él dice, mi mamá se murió cuando yo nací y tuve un sueño en que mi mamá me hacía así, ¿no? Como un gesto de llamar. Entonces, en la conversación yo voy situando por qué él interpreta esa llamada de esa manera, como que se tiene que morir. Entonces él se queda pensando y dice, puede ser, quizás me llamó para otra cosa. Entonces seguimos hablando, él dice que lo va a pensar, dice que no va a esperar, que no sabe si se quiere matar, no sabe si tiene la misma idea que tuvo cuando tomó el veneno para rata. Entonces yo lo cito al día siguiente en el consultorio del hospital, el consultorio es externo, y dice que se quedó pensando y que quizás la madre quería otra cosa, y que él lo que va a hacer con eso, quizás lo estaba llamando para que escriba la historia de la familia, para que arme algo, para que le pregunte a sus hermanos que nunca habían querido hablar del tema porque estaban muy dolidos y a veces él sintió que lo culpaban de la muerte de ella. Y bueno, lo que hace es empezar a venir a las sesiones y escribir un libro de la familia, y con esto, bueno, queda atrás ese intento de suicidio que claramente y muy fácilmente se podía haber muerto porque fue un intento grave, digamos, a nivel del daño que le podía causar, ¿no? Entonces, bueno, estas cuestiones, que se pueda mover algo con una intervención que cambie, ¿no?, la vida de alguien, bueno, me pareció muy interesante como esa posibilidad, ¿no?, de estar ahí en el momento de la urgencia. Totalmente. Hacer esa pausa, ¿no? Vos en ese momento estabas como residente. Claro, yo era residente. Sí. Mirá vos, qué tremendo y qué intervención en ese momento, digamos, en los primeros pasos como psicóloga.
Sí, sí, porque bueno, teníamos esa posibilidad, ¿no? Siempre íbamos con había a cargo de la guardia de salud mental un psiquiatra. Ahora pasaron los años y hay psicólogos a cargo de la guardia. En ese momento no podíamos estar a cargo, nos acompañábamos, no era de a uno, pero podíamos, esta entrevista la había tenido yo con él, y era a ver si se podía mover eso, que finalmente era una certeza, porque era un paciente psicótico y sabía que eso le estaba referido, que era algo, ¿no? Había una certeza en la autorreferencia, eso era dirigido a él, pero lo que se pudo mover es de qué manera era dirigido a él, ¿no? Como Schreber cuando dice Dios me quiere hacerme mujer, que sea una mujer, pero no era lo mismo para Schreber ser una mujer para ser como una prostituta y hacer cualquier cosa, a ser una mujer para crear una nueva raza de hombres schreberianos, esto que todos los psicólogos, psicoanalistas hemos leído Schreber, ¿no? Y cómo él lo pacifica, que eso que Dios quiere para él sea de otra manera, sea para fundar una nueva raza. A este paciente algo de que eso que era dirigido a él no sea dirigido a él como una llamada a la muerte, sino una llamada a alguna otra cosa, le permitió seguir viviendo. Y bueno, estuvo un par de años en tratamiento conmigo y después, bueno, pero ya estaba bien. No, hermosa historia, muchas gracias por compartirla. Yo quiero que empecemos a hablar un poco ahora de tu libro, del cuerpo como enemigo en la anorexia. ¿Cómo llega a vos el tema primero? ¿Empieza por el tema de la clínica? Yo quiero saber cómo llega el camino. Esto de, bueno, rechazo al cuerpo, rechazo a la carne, la clínica con la mujer, digamos, son temas que rondan, que son como nodales en tu libro. Bueno, ¿cómo es el camino para llegar al libro? Primero la clínica quizás con la anorexia. Bueno, es un interés que tenía, nunca supe muy bien por qué. Quizás porque en la familia había una historia de una abuela que no comía, pero nunca fue tan claro de por qué, pero yo había entrado en ese momento en prepago y me dijeron ocúpate de esta sección de anorexia, entonces así directamente. Tuve la oportunidad, ¿no?, de atender, o sea, un poco escuchando algo de mi interés, pero por otro lado me ofrecieron eso. Entonces después hice un posgrado y trabajé la tesina del posgrado sobre este tema, y después ya mi tesis de maestría, que fue algo mucho más extenso y más, digamos, más conceptualmente articulado, también trabajé sobre este tema. Creo que siempre me hizo enigma esta cuestión del rechazo al cuerpo, de qué le pasa a algunas mujeres con su cuerpo, de cómo es portar un cuerpo femenino, y cómo hay algunas mujeres que, más que portar el enigma y querer responderse en una vía más que tiene la histeria, por ejemplo, en relación al enigma, alojarlo, hay como un rechazo, y un rechazo al cuerpo y un rechazo a la vida a veces. Sí. A ver, yo lo fui leyendo y veía esto como estos dos temas particulares, como el rechazo al cuerpo, el rechazo a la carne y el rechazo a la propia carne, que es lo que vos planteás. ¿Podés contarnos un poco más sobre esto? Bueno, quizás hace muchos años, cuando yo atendía en el consultorio, las pacientes anoréxicas, por ejemplo, me llamó la atención algunas frases que se repetían solo en ellas, no en otras personas. Ahora son más usuales porque ahora sabemos que hay toda, digamos, una posición en relación a si está bien o no está bien, por lo menos la pregunta, comer animales. Bueno, está el vegetarianismo, el veganismo. Esto no era así hace 30 años o hace 35. En Buenos Aires casi no había restaurantes vegetarianos. Era otra cosa absolutamente distinta. Y lo que decían estas pacientes era que no soportaban ver un cadáver en la heladera. Eso me hizo acordar a que yo, habiendo leído, que no lo nombré antes, pero Mafalda, fue una lectura de infancia, pero en Mafalda, en una de las tiras, Quino había pescado algo de esto, porque están Felipe y Miguelito en la casa de Felipe, y Miguelito quiere, no sé si tomar algo, comer algo, entonces Felipe le dice, andá y búscatelo en la heladera. Y cuando vuelve de buscarlo en la heladera, vuelve con una cara horrorizada, Miguelito.
Y le pregunta a Felipe, ¿pero qué te pasa, Miguelito? Es que hay un cadáver en tu heladera. Entonces la tira siguiente aparece que la madre de Felipe le dice, pero Felipe, si te preparé el pollito, vos que tanto te gusta. No, mamá, yo solo como verduritas, ¿no? Que nunca le habían gustado. Entonces me acordé de eso con las pacientes, cómo de pronto eso que estaba velado para Felipe y para cualquiera de nosotros, que bueno, hay pollo, ¿cómo lo vamos a cocinar? Ay, qué rico va a estar a la noche, voy a comerlo con papas, me gusta así. Para él era un cadáver. Entonces, nosotros velamos esa dimensión, ¿no?, de la comida cadáver. Y a la anoréxica se le presentaba en una dimensión de horror porque caía el velo que cubría eso y que metaforizaba en hacer de esa carne comida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con ese horror a la carne? Ahora, ese horror a la carne en el plato también se traduce en un horror a la propia carne, ¿no? Y la propia carne a veces queda cadaverizada, ¿no? Con lo cual el cuerpo cadáver aparece en el plato y aparece en relación a ella misma. Entonces, esto me llamaba mucho la atención. Después, bueno, vinieron, no hace tantos años, otros movimientos que también yo lo tomo en el libro a Derrida, porque él trabajó sobre el carnofalogocentrismo. Mónica Cragnolini, que es una filósofa argentina, que es titular en filosofía de una materia, trabaja en esta cuestión de, bueno, Mónica Cragnolini dice, todo bicho que camina va a parar al asador, es algo machista, ¿no? Esto de cualquier carne yo la puedo cocinar y comérmela, que en lo femenino hay algo distinto en relación a esto, y Derrida pone en la filosofía la pregunta de si es lícito o si no es criminal un acto de comer un animal, ¿no? Como para incluir la pregunta, y la pregunta ya la tenemos instalada en la civilización. Pero la anorexia, cuando no come carne, no necesariamente es porque tenga una posición ética tomada en relación a esto, sino por el franco horror a la carne, porque se le presenta de forma ominosa, de forma siniestra, que en el plato hay un animal que más que plato es un sarcófago, y que hay un cadáver, y que entra en continuidad con el cuerpo propio cadaverizado. Entonces, una paciente, me acuerdo que atendía, que me decía, yo sueño todas las noches que estoy en una tumba, ¿no? Soñaba todas las noches, en otro momento de su vida, que estaba en una tumba, y ella dice, un día vi la carne y de repente no pude comerla nunca más. No fue algo que pensé, sino algo que me sucedió. O sea, ella no fue una decisión, se le impuso. De pronto vio, tras el asado que había compartido tantas veces con la familia, con los amigos, que había un animal despanzurrado. Entonces, ella misma, ¿no? Ella y su propia muerte, soñarse en un sarcófago, ella viendo el cadáver en el animal. Hay algo con el cuerpo cadáver en las anorexias graves o en las anorexias más decididas, ¿no? No cualquier síntoma anoréxico va a ese nivel. Pero, digamos, en la anorexia hay algo siempre con el tema de la carne. No siempre. No. Los universales no los podemos plantear, siempre es uno por uno, ¿no? Hay un uno por uno en la clínica, hasta lo inclasificable de cada quien, no todos los pacientes, pero es bastante frecuente escucharlo. Entonces, esa frecuencia, y que venga de pacientes donde había algo cadaverizado en el cuerpo propio, el animal entra en continuidad de esta manera, porque lo cadaverizado también está en el cuerpo propio. Hay algo de que cae el velo del cuerpo y cae el velo de la comida, ¿no? Algo se desarma y, ¿no? La comida queda como desgarrada, ¿no? De la trama de la elaboración de un plato, y algo del propio cuerpo queda sin esos velos, que son los velos que visten el cuerpo, que son los velos de la feminidad, de una manera de decirse. No es lo mismo decir, tengo en la heladera una vaca muerta, ¿no? Que compré un pedacito de asado, ¿no? En relación al propio cuerpo hay algo de lo mismo, ¿no? Hay algo del cuerpo que aparece en su obscenidad, fuera de escena, como que no se arma la escena del cuerpo con la vestidura imaginaria del cuerpo, ¿no? Aparece un cuerpo real, ¿no? Y un cuerpo que puede estar como despedazado. Por eso muchas veces la anorexia se viste con un montón de ropa, ¿no? Porque hay algo que no queda velado y que la ropa tiene que venir a tapar. Sí, totalmente. Hay otra cosa que también me llamó mucho la atención en el libro y que vos lo hablás
también con el tema de la comensalidad, con la anorexia que, digamos, como que se come o esta cuestión en soledad y cómo está velado también esto de el comer con otros. ¿Podés contarnos un poco sobre esto? Sí, la comensalidad es un tema porque no es un detalle. En la anorexia y la bulimia se elude la comensalidad. De hecho, se escucha en los consultorios, desde que estoy así no voy a las reuniones, no voy a las fiestas, trato de ir después, les digo que no puedo, ¿no? Como eludir la cuestión de comer con otro. Entonces hay una autosegregación. Ahora, el comer arma un lazo con el otro, ¿no? De hecho, yo lo trabajo en relación a Tótem y Tabú, el banquete, ¿no? El banquete donde se forma parte de un cuerpo en común, el banquete tral como lo trae Freud, y Freud incluso hace una investigación, ¿no? de los banquetes, y Freud, por ejemplo, cita algo: los beduinos, si se cruzaron con alguien en el desierto y comen algo en común, mientras la comida permanezca en común en el cuerpo de la persona con la que se comió, están fraternizados, no pueden ser enemigos, ¿no? O sea, la comida arma un lazo de fraternidad, tal como Freud lo plantea en Tótem y Tabú. Ellas eluden el lazo de fraternidad, de filiación, y y es un dato muy notorio. Ahora, ¿Por qué lo eluden? ¿Lo eluden adrede por lo que no van a compartir el mismo tipo de comida? ¿Qué es lo que ellas dicen? Y es un goce solitario y autista, ¿no? Es un goce de la sustancia inanimada, es un goce que en la bulímica se podría decir de comer porquerías, desde cualquier cosa que había en la heladera, lo que manoteó, hasta comida cruda, hasta comida podrida, hasta comida que no se terminó de descongelar del freezer. Para la anorexia es llenarse de nada, ¿no? Lacan así lo plantea, no es que no come nada, sino que come nada. Y es un banquete muy particular, podríamos decir, que no tiene nada que ver con el banquete totémico, sino es una cuestión totalmente autoerótica de goce con una sustancia inanimada. Domenico Cosenza, que trabaja mucho sobre el tema de anorexia, va a decir que hay una luna de miel con la sustancia, ¿no? Y esa sustancia que está como al alcance de la mano, ¿no? Gozar de eso, y que ningún goce es superior a eso, ¿no? Sabemos que el goce no es placer para el psicoanálisis. No, totalmente. El goce puede ir más allá del principio del placer, puede causar sufrimiento, y ahí hay algo gozoso de lo cual sufren, que es comer hasta reventar, hasta que duele la panza, o llenarse, abarrotarse de nada. Esto no está en el lazo, esto no se pone en juego en la relación del lazo al otro, ¿no? Sino que es un goce con el objeto, en soledad, ¿no? Entonces, bueno, no formar parte del lazo tiene sus efectos, ¿no? Porque ellas lo que hacen es disolver todo lazo con el otro, con la institución de la comida, con el ritual de la comida, con comer con otros, con cómo se prepara la comida, porque quizás separan los ingredientes, entonces desarman lo que se armó, ¿no? Y algo de lo mismo pasa con su propio cuerpo, ¿no? Algo ahí no se termina de, digamos que más, lo que yo un poco vengo pensando es que atentan contra, tanto con la belleza del plato como contra la belleza de esas mismas. Hay un desgarro de la trama, ¿no? Y en el libro un poco lo tomo. Roland Barthes tiene una figura muy linda que es la del comensal grafista, ¿no? Él toma la comida japonesa, que él se quedó totalmente impactado de la comida japonesa, y que dice que es como comer en Japón, es como hacer un cuadro, como tejer un lienzo. Y que en Japón, además, él dice algo que es interesante, que es de la cultura oriental, que el arma criminal, que es el cuchillo, queda en la cocina. Después sirven con palitos, no hay cuchillos, ¿no? Con lo cual, dice, se exorciza ahí el crimen de la comida, ya podemos comer tranquilos porque el crimen de la comida en algún lado está. Pero no presente en el banquete. No presente en el banquete. Para la anorexia hay algo del crimen, que al no querer comer al animal despedazado hay algo de ellas mismas, que es el animal cadavérico muerto, porque va a la muerte, ¿no? Si eso sigue, va a la muerte. Entonces, bueno, lo del comensal grafista lo decía en relación a que
mientras se come, dice Roland Barthes, se dibuja algo como un lienzo, y creo que la anorexia va en relación a desgarrar el lienzo, desgarrar el plato, ¿no? Atentar contra la belleza del plato y atentar contra la belleza de ella misma, ¿no? Al revés de lo que a veces se dice, que bueno, es por los ideales de belleza. Sí, es verdad que los ideales de belleza, ¿no? Y ciertos mandatos culturales, ¿no? Y de época y de moda para la mujer adelgazar, pero cuando se instalan estas anorexias va mucho más allá de la belleza. Se atenta contra la belleza, se destruye la belleza, y hay pacientes que incluso dicen: a mí no me importa estar fea, a mí me importa no tener esta carne, esta grasa, no tolero mi cuerpo. Eso era lo otro a lo que te iba a preguntar, que también vos lo planteás en el libro, que tiene que ver que es una patología o algo que realmente es en la clínica con las mujeres, es en una gran cantidad de mujeres es la que padece la anorexia y la bulimia. Entonces también te quería preguntar particularmente por esto. Sí, es un tema que quizás estadísticamente, más o menos, hasta donde yo investigué, lentamente se dice que va a ir creciendo el número de hombres, pero estaba en un 90% de mujeres, 10% de hombres. Mi clínica también de la anorexia con mujeres, superviso en algún centro cada tanto, algún hombre aparece con anorexia, pero no es nada común. Y en las toxicomanías es un poco la inversa, muchos más hombres toxicómanos que mujeres. Tiene que ver con algo de cómo arreglárselas con el cuerpo femenino, ¿no? ¿Qué pasa con ese cuerpo? ¿Cómo trazarle bordes a ese cuerpo? ¿Cómo apropiarse del cuerpo femenino? ¿Qué es lo que, ¿no? Se podría decir que en el hombre hay un anclaje fálico para cerrar el cuerpo y la mujer no cuenta con eso, y algo del desborde aparece, ¿no? Y de cómo arreglarse con ese enigma, ¿no? Que es la feminidad corporal. Entonces, me parece que algo de eso, ¿no? Tiene que ver con esto extraño, ¿no? Que es para la mujer su propio cuerpo, para cada ser parlante, ¿no? Se las tiene que arreglar con la alteridad que es el cuerpo, pero a la mujer se le presenta algo. Voy a comentar algo que dice Marielle Lembrus, porque me parece que aclara para este punto. Marielle Lembrus, una psicoanalista francesa, que dice: las religiones se ocupan de regular nuestra relación con el cuerpo, porque en realidad no sabemos muy bien qué hacer con el cuerpo, ¿no? Entonces, pero las religiones dicen tal día se ayuna, incluso tal día, ¿no? En el judaísmo tal día se tienen relaciones sexuales, pero dice, pero para las mujeres hay otra cosa, hay una policía del cuerpo, hay un control del cuerpo. Y en la anorexia se ve claramente, hay una policía del cuerpo, ¿no? Hay una policía que está viendo: ¿comiste? ¿No comiste? ¿Cuánto comiste? Ahora, si comiste esto, vas a tener que hacer 3 horas de gimnasia para bajar por lo que comiste. ¿Esto que vos qué lo tomás? ¿Como una cuestión patriarcal, como una cuestión occidental, cultural? ¿Qué es lo que vos ves? Yo creo que está atravesado por la cultura, pero no lo podemos reducir de ninguna manera a que son mandatos de belleza, porque justamente quería decir esto, que se atraviesa la belleza, se destruye la belleza. Delphine de Vigan, que es una de las escritoras a las que yo tomo cuando escribo la tesis, ella dice... ella tuvo anorexia y hace una novela, Días sin hambre, que bueno, hay un personaje de ficción, pero refiere a su propia anorexia. En un reportaje ella dice, bueno, algunos dicen que es una cuestión estética, pero no tiene nada que ver con la estética. La anorexia, ¿no? Y el comer nada de la anorexia. La anorexia es una droga poderosa y barata, que sirve para estar lejos de todo, tener una escafandra, aislarse, no sentir el cuerpo. O sea, lo pone en relación a la droga y además dice, es una droga comer nada, ¿no? Entonces, la anorexia como una droga y no como belleza, que no tiene, en ese punto ya no tiene nada que ver con la belleza, ¿no? Entonces ya pasa totalmente de los ideales. Es verdad que hay muchas anorexias que pueden empezar en esta vía. Eso era lo otro que te iba a preguntar. ¿Empiezan ahí y qué hay? ¿Hay un clic en algún momento?
¿Qué es lo que vos ves? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, así como en la toxicomanía, yo di varios años clases de toxicomanía en la facultad, así como en la toxicomanía puede haber un consumo social irregulado, por ejemplo la previa, ¿no? Y ser ese consumo que sirve a algo en particular. Puede haber en la anorexia un momento que se haga dieta porque quiero estar más flaca, porque me di cuenta que así le gustó más a los chicos, o porque antes estaba más flaca y me gustaba más, o porque mi abuelo siempre critica a las mujeres gordas, etcétera. Ahora hay un momento donde eso puede pasar a otra cosa, tanto en la toxicomanía como en la anorexia. Puede pasar en la toxicomanía de ser un consumo social irregulado a ser un goce puro de la pulsión de muerte, donde se rompe con eso y es drogarse con cualquier cosa todo el tiempo, ¿no? Entonces ahí ya hay un efecto de ruptura. Lacan le dice a eso ruptura del casamiento con el hace-pipí, ruptura del casamiento con el falo, y yo creo que es aplicable a las anorexias que muchas veces empiezan como algo más de un síntoma histérico, pero en cierto momento, por algún motivo, se puede soltar, ¿no? De ese síntoma a ser algo donde haya una ruptura con el falo y ser un no como nada y puedo vivir sin comer, y donde haya una verdadera dimensión maníaca, ¿no? La manía es sin punto. Cuando hay una dimensión maníaca, sea toxicomanía o un término que acuño junto a otra colega, Jackie Leibovich, anorexicomanía, lo habíamos trabajado en un artículo de investigación y lo tomo en el libro. A ver, contanos un poco más sobre este término. Pues es un término que acuñamos y que anorexicomanía para resaltar que también en la anorexia puede haber una dimensión maníaca, o sea, la manía que tiene que ver con que no haya un punto de basta, un punto de abrochamiento, un punto de hasta acá, que lo pone el falo es un localizador, el falo limita, el falo regula, el falo localiza. Entonces, en la anorexia, voy a tomar unos dichos de Delphine de Vigan y de Amélie Nothomb, que también trabajé mucho en el libro con esta escritora belga japonesa, que una de ellas se refiere a la ebriedad del ayuno y otra a la euforia triunfal del ayuno. O sea, las dos le dan una dimensión de un tipo de euforia sin límites y la ebriedad como una dimensión de estar alcoholizadas, ¿no? Como una dimensión de droga, ¿no? Que produce el ayuno, una sensación de que pueden controlar todo y que pueden vivir sin comer, ¿no? Esto es lo que pasa en la manía. El paciente maníaco no para, ¿no? Y no duerme y no come, quizás está todo el día girando por todos lados, no hay un punto de basta y se libera del ancla del cuerpo. Es como si el cuerpo no importara y se pudiera cualquier cosa. Bueno, en la anorexia puede haber esta dimensión maníaca. Tremendo esto. Antes de pasar a otras preguntas que quizás tienen que ver más como, ¿querés contar algo más o hablar algo más sobre el libro que no hayamos, digamos, estos son como, a ver, imagínense, es una investigación, alguien que trabaja hace muchísimos años con esto, el libro es excelente, le venía diciendo fuera de cámara, no lo terminé de leer, no lo había leído, lo conocía ya desde el año pasado, pero me encantó, la verdad que tiene muchísimas, bueno, Patricia trabaja un montón de cosas, muchos autores, mucha filosofía, realmente me encantó, y tiene muchas cosas mucho más profundas, pero digamos, estos son como puntos, un par de puntitos nodales en cuanto a esto. Pero bueno, ¿alguna otra cosa que quizás que quieras contar o...? Hay muchas cosas, quizás lo que diría es una referencia al título, que se me presentó como que el cuerpo puede transformarse en enemigo si no se aloja la extranjeridad del cuerpo. O sea, la idea es que en la pubertad algo del cuerpo se hace extranjero, ¿no? Que algo del cuerpo es irreconocible, que algo es ajeno, y que ante la dificultad de hacer con eso, la extranjeridad puede virar en una enemistad. Incluso trabajo la raíz común en latín, ¿no? Hostis, entre enemigo y extranjero, como lo que es extranjero, si no se aloja, ¿no? Que también ahí, vuelvo a tomar a Derrida, que la verdad que me aportó un montón de conceptos, porque Derrida trabaja esto, ¿no? De la hospitalidad. La hospitalidad, tal cual. Y Freud, me parece que lo que nos enseña a los psicoanalistas es a ser hospitalarios con los síntomas, ser hospitalarios con lo que no entendemos, ser hospitalarios con la alteridad, con esa cosa que dice la histérica y no decir,
bueno, el médico dirá, es una HO, no es mi terreno, y nosotros decir, bueno, a ver, ¿qué está diciendo? Bueno, cuando no se aloja esa alteridad, cuando no se aloja esa extranjeridad, lo que puede aparecer es una enemistad. Y que lo que la anorexia se presenta, en algunos casos, por supuesto, no todos llegan a ese punto, es ser enemigas del propio cuerpo. Porque la enemistad es algo con lo que cada cual tiene que vivir, convivir, y ¿no? Muchas veces el vecino es el enemigo, ¿no? Y eso es más fácil de verlo, pero vemos con los pacientes que cada uno puede ser el peor enemigo de sí mismo. Y en la anorexia queda muy claro cómo esa enemistad puede llevar al exterminio del cuerpo. Totalmente, totalmente. Y que es tremendo como el enemigo es el cuerpo. El enemigo es el cuerpo. Si no fueras psicoanalista, ¿qué otra profesión te gustaría ejercer? No encuentro otra. Alguna vez lo pensé, pero no encuentro otra porque la verdad que me apasiona mucho esta profesión, porque me parece que hay algo de lo que se repite, pero algo de lo nuevo todo el tiempo, que no nos deja dormirnos, que permite que cada vez nos sorprenda con algo, que en realidad el inconsciente está todo el tiempo sorprendiéndonos y el analista se tiene que ubicar ahí. Creo que Jacques Alain Miller dijo como sorprendedor, ¿no?, de lo real, como que estar ahí para que aparezca eso que no sabíamos que estaba, pero que nos causa en lo más íntimo como sujeto. Entonces, no hay otra profesión que... Quizás me gustaría ser editora de libros, ponele, pero... Bueno, ¿viste? Siempre hay alguna otra cosa, siempre aparece alguna otra cosa. ¿Sí? Bueno, digamos que sí. Bueno, en este lugar vamos a poner... Bueno, editora de libros está bueno. Bueno, por ejemplo, ¿qué profesión no te gustaría tener? Bueno, yo me acuerdo que lo primero que dije en mi casa fue, no voy a ser dentista. Es abrir la boca, pero para sacar dientes no, es para hablar, sí, bueno, eso. Bueno, yo te pregunto, ¿un recuerdo feliz de tu infancia? Cualquiera que tenga que ver con libros. Lo que quieras vos contar. Esto es una entrevista a vos. Bueno, que jugaba mucho en la infancia y había que inventar mucho, porque no era, bueno, no para decir todo tiempo pasado fue mejor, porque a veces parece que cuando hablamos los grandes parece eso. Esta época tiene cosas muy lindas y muy maravillosas. En ese momento había, bueno, esta cuestión de tramar historias, ¿no? Agarrar los muñecos y contarse cosas y hacer tramas. Y eso me gustaba, ¿no? Y que fue una infancia con mucho juego, ¿no? Donde pude jugar. No, hermoso, hermoso. ¿Qué te hace reír, Patricia? Bueno, me acuerdo que yo trabajé en una institución hace muchos años donde era supervisora, para linkearlo un poco con esto, ¿no? Porque me hacen reír muchas cosas. Pero me acuerdo que una vez la secretaria nos vino a decir, ¿no? Era una supervisión grupal, yo era supervisora ahí. Pero ustedes están trabajando o se están riendo todo el tiempo. Entonces, y estábamos trabajando y no nos reíamos de los pacientes, sino la risa como efecto, ¿no?, de algo de la sorpresa, de los hallazgos, y que me parece que la risa también está en las sesiones, porque a veces me parece que es un prejuicio, ¿no?, esta cuestión que a veces se escucha, no, porque para ir a llorar ahí... Hay pacientes que lloran, no lloran, a veces lloran, no lloran, pero lo que hay muchas veces es muchos efectos de risa. Y la risa es algo que toca el cuerpo, toca el goce del cuerpo, y tiene que ver con que algo tocó de lo que se dijo, y algo movió, y algo transformó, algo llegó, ¿no? Entonces, bueno, a veces también me río en las sesiones, ¿no? Como paciente, como analista. Perfecto, hermoso, hermoso. Imagínate que en este momento tenemos acá una máquina del tiempo. La subimos a Patricia y la llevamos a Patricia cuando tiene 17 años. ¿Qué le dice esta Patricia? ¿Qué consejo le daría esta Patricia a la Patricia que tiene 17 años? Ay, eso es muy difícil. Algo, lo que quieras. Bueno, que se pueda compartir, obvio. Bueno, que confíe en sus deseos y que vaya adelante con eso. Perfecto, hermoso. ¿Qué significa para vos ser psicoanalista? Bueno, quizás el privilegio de poder
digamos, dedicarle mi tiempo a lo que me gusta, el privilegio de la confianza de la palabra de tantas personas que vienen a contar de su sufrimiento y a hacer una apuesta de que el trabajo les permita otra cosa. Perfecto, muchas gracias. Imaginemos esto, que dentro de muchos años se está terminando la existencia. ¿Cómo te gustaría en ese momento del futuro pensar que fue tu vida? ¿Qué legado te gustaría dejar? ¿Cómo te gustaría ser recordado? Bueno, como alguien que disfrutó en la vida y que siguió sus ganas, sus deseos, algunos valores, ¿no? Una posición ética en relación a algunas cosas. Bueno, sobre todo eso. Bueno, perfecto, muchísimas gracias. Yo terminé en preguntas. No sé si quisieras compartir algo más del tema de lo que estuvimos hablando, contarnos algo más de tu vida, no sé, quizás diría, ya que esta entrevista tiene tanto que ver con la escritura, leería algún fragmento de Amelino Tom. Dale. Porque... Dame que yo te tengo. Bueno, lo busco, porque no lo había buscado. A ver. Tenés razón. Este es inalámbrico. No, yo te lo Bueno. Espera que encuentre. Lo que me parecía interesante de ella es que ella ubica la escritura como un trabajo. Dice: yo descompuse, fragmenté mi cuerpo con la anorexia y la escritura me dio la posibilidad de reconstruir mi cuerpo. A ver, ahora lo tengo que buscar porque no lo busqué. Bueno, lo voy a leer. Perdón. Ella dice, porque ella tiene una relación muy especial con la escritura, porque no sé si saben, pero Amelino Tom creo que escribe 4 novelas por año. Escribe 4 novelas por año, se levanta a las 4 de la mañana, esto es lo que ella dice en las entrevistas, ¿no? Escribe 3 o 4 horas, novela, y después está varias horas carteándose con sus seguidores, no con sus seguidores, con sus lectores, porque seguidores es más el lenguaje de ahora de Instagram, pero serían sus lectores, y ella dice que no puede dejar de hacerlo, ¿no? Dice, escribía. El valor que tiene para ella la escritura, de los 4 libros que quizás escribe, elige uno y lo publica, con lo cual publica casi todos los años, y tiene algunos libros que son buenísimos, lo que me ha enseñado. Escribía desde los 17 años, pero no para convertirme en escritora, sino para no suicidarme, supongo. Si escribes cada día de tu vida como si estuvieras poseída, es porque necesitas una salida de emergencia. Ser escritora significa buscar desesperadamente la puerta de salida. Yo escribo para soportar la vida y para soportarme. Vivir dentro de mí es terrible. Necesito para soportarme un mínimo de 4 horas diarias de escritura creativa y 4 o 5 horas más de escritura de cartas. Si no me atengo a esta disciplina, entro en proceso de autodestrucción. No puedo fallar ni un día. Bueno, y ella dice que el día que falló fue el peor día de su vida, ¿no? Ella dice, la anorexia me había servido de lección de anatomía. Yo cuento acá en el libro un poco, pero ella empieza su anorexia, ella ubica un día que vi a un joven inglés sacarse la remera, entrar al agua, ella tenía 15 años, dice, horror, una punzada de deseo, dice, mi cuerpo me traicionó, ¿no? O sea, encontrarse con el deseo del cuerpo y ahí decidir al cuerpo destruirlo, ¿no? Exterminarlo para exterminar ese deseo. Y ella estaba, dice, en ese momento bajó un montón de kilos, se le caía el pelo a puñados y ella se miraba al espejo y decía, pronto morirá. Decía, yo estaba exultante de que así fuera. Ella dice entonces, la anorexia me había servido de lección de anatomía. Conocía ese cuerpo que había descompuesto. Ahora, con la escritura, se trataba de reconstruirlo. Por extraño que parezca, la escritura contribuyó a que así fuera.
En primer lugar, era un acto físico. Había que superar obstáculos para sacar algo de mí. Aquel esfuerzo constituyó una especie de tejido que luego se convirtió en mi cuerpo. Bueno, un poco para darle el honor a Melino Tom que tiene por lo que enseñó y porque además es la relación que hay ella entre la escritura y armarse un cuerpo. No, hermoso. Muchísimas gracias por compartirlo. Bueno. Muchas gracias a vos por la invitación. Todavía no terminó. Ahora bien, okay. Van a venir las preguntas de que quién quiere hacer en el público, también las preguntas del stream. Yo terminé de preguntar, ahora siguen otros. Así que bueno, acá Gustavo es el primero que nos va a preguntar. Hola Patricia, ¿cómo estás? Bien, bueno, bienvenida, muchas gracias por visitarnos. Y no pude no linkear con lo que estabas hablando, con la guardia, el hospital, la hospitalidad. Con este suceso que pasó hace muy poquito de los viajes controlados. Sé que en algún punto quizás podemos llegar a verlo también con ese enojo con el cuerpo, ¿no? De querer desvanecerse y buscar la hospitalidad en el otro para que lo vuelva, ¿no? Y quiero saber tu devolución por tu experiencia de haber tenido la posibilidad de transcurrir en el proceso en un hospital, en una guardia y estar cerca, me imagino yo, que de anestesista, ¿no? Sí, la verdad es que sí, es un tema que ahora nos preocupa. No, la verdad no sé mucho el tema, no sé especialmente el tema. Compartía, por supuesto, el lugar del hospital con los anestesistas. Probablemente habría que ver en cada caso, porque hablar de... Generalidad no, pero la perspectiva psicoanalítica, digo, se hace. Sí, no es algo que lo tenga muy pensado, no sé si no muy articulado. Probablemente sean formas de adicción en esta época, quizás para cada uno distinto, pero en una época donde proliferan las formas de ese goce autista. Y hace unos años yo recuerdo hablando en algún lugar, no sobre esto porque no había pasado, pero sí sobre el iBullying o Tampax on the rock, creo que se llama, que es tampones con vodka, ¿no? O iBullying, que es drogarse por los ojos, que son formas de hace unos 10, 15 o 20 años ya, porque me acuerdo que había trabajado algo sobre esto, donde parece que gozar con cada agujero del cuerpo, ¿no? Desde un tampón con vodka hasta ponerse whisky en los ojos y la posibilidad de quedarse ciego, porque hubo gente que se quedó ciega por esas prácticas. Si podemos pensar en relación a lo que hablamos ahora, no lo mencionamos tanto, pero la anorexia se caracteriza por cerrar los orificios del cuerpo, ¿no? Por controlar todos los orificios, lo que entra, lo que sale, si toma diurético, si toma laxante, cerrar la boca hasta los oídos, a veces con auriculares, ¿no? También es un tratamiento de gozar por todos los orificios, ¿no? Y gozar de cualquier manera del objeto. Y bueno, no sé, quizás ahí estaba el acceso a la droga, no sé muy bien qué es esto del controlado, pero lo que sabemos es que el control tiene un borde muy finito, que lo controlado, en la anorexia se usa mucho la palabra control, ¿no? Y el control es justamente tratar de, frente a esta alteridad, y lo que no se sabe, querer controlar lo incontrolable, que es un cuerpo, ¿no? Más que incontrolable, la opacidad, la alteridad. Entonces, bueno, el control no se sabe si se puede hacer, y me parece que es algo de la época, esta cuestión de gozar, el empuje a gozar y gozar por cualquier agujero del cuerpo, de cualquier manera, con cualquier sustancia, con lo que haya a mano. Bueno, y para los anestesistas, evidentemente, esto estaba mal. Mucho más de esta práctica no conozco. Bien, gracias. No sé si hay algún otro acá, antes de abrir las preguntas para el stream. Ahí, Mauro está haciendo punta. Muchas gracias, Patricia. La verdad que me sumo a esta cuestión del hospital, la hospitalidad,
lo urgente, lo emergente y ese paralelismo tan lindo que hiciste, porque escuchaba algo ahí también en los médicos que decían es una H, y lo pensaba como la H muda, ¿no? Es una muda que tiene algo para decir, y una pregunta tan simple como le hiciste a este paciente en urgencia de ¿por qué hiciste esto? Pero lo que cambia también es la escucha, desde donde se busca que eso aparezca, y pensar que lo urgente también tiene algo para decir, que también se puede hablar, y eso, ¿no? De cómo poder preguntar o intervenir en las urgencias. Si podés decir algo más, de eso me pareció muy bonito. Bueno, me parece que así como nos abrimos terreno, quizás en el hospital, en las escuelas, en estar, ¿no? Ofrecer la escucha del analista es una escucha distinta y quizás marque, ¿no? Para alguna persona quizás será la única vez, pero que sea algo imborrable, algo que haya un antes y un después, algo que sea distinto. Me parece que es interesante dar ahí la posibilidad de que se escuche y de que se haga una pausa, ¿no? En la urgencia, que sabemos que la urgencia es actuar rápidamente, el analista tiene esta posibilidad, ¿no? De preguntar, de eso que no se preguntó y quizás hubo un pasaje al acto o un acting, algo que para ese sujeto le vuelva una pregunta, y que eso que hizo quizás tiene una razón, ¿no? Y que hay una razón que quizás no sabía que tenía, ¿no? Que algo de ese goce, ¿no? Que se pone en juego se troque, se transforma en relación a darle un sentido, creer en la palabra, ¿no? Encontrar que confiar en algo de lo que se dice, y que algo de lo que se dice conduce a algo que tiene que ver con lo que le pasó, ¿no? Es decir, el analista va a ofrecer ahí que esas palabras tengan el valor, ¿no? De ser escuchadas de otra manera y de que se diga más de lo que se cree que se dice. Bueno, y es ofertar ese espacio, ¿no? Para que empiece, ¿no? Para que pueda suceder que en una urgencia se dé lugar a otra cosa. Perfecto. No sé si hay preguntas en el stream, acá nos indican que sí. Sí, gracias Patricia por la charla, me encantó. Connie pregunta, ¿el libro está dirigido solo a profesionales o puede servir de guía para terceras personas que se encuentren conviviendo con alguien diagnosticado de anorexia, familiares, amigos? Bueno, digamos que el libro tiene una orientación en trabajar lo que dice Freud y lo que dice Lacan de la anorexia, que lo trabajaron y nos dan algunas indicaciones y algunas precisiones muy valiosas. No hubo tantos casos, no era un síntoma tan frecuente como en esta época. Bueno, y yo lo que lo articulo es a cuestiones también de filosofía, de literatura. No es un libro ni destinado a familiares ni no, o sea, es el que le interesa, ¿no? Hacer alguna lectura sobre esto, ¿no? Pero bueno, no está orientado a dar indicaciones o Bien. Karina Guterman agrega esta pregunta, dice, muy interesante cómo abordar los temas, que se nota tu experiencia y la teoría que sostiene lo que postulás. Dice, también me pregunto si es solo para profesionales, y si no es así, ¿me podrías recomendar lecturas para familiares, por ejemplo, alguna lectura que puedas recomendar? Tendría que pensarlo. Pacientes, familiares. Tendría que pensarlo. Me parece que para los digamos que no sé si debe haber alguna lectura para familiares, desconozco. Me parece que para los familiares a veces es interesante tener alguna consulta de orientación para hablar de esa situación particular, ¿no? Porque quizás lo que leen en un libro a veces asusta. Por ejemplo, una persona que una vez me consulta para que su hija de 15 años, como había leído en algún lugar y porque en la escuela varias chicas que estaban vomitando, como su hija, entraron a un hospital de día, si también la tenía que internar ella o llevarla a un tratamiento como era el hospital de día, que se iba a perder parte de la escolaridad. Entonces, cuando la recibo, la escucho, la hija, no, la verdad que el caso no necesitaba, no requería para nada un hospital de día, y esta chica
tenía síntomas bulímicos, pero que tenían que ver con la histeria, porque además a ella se le presentaba, no que rechazaba el cuerpo, sino que quería gustar y no sabía cómo, y era como más bien una identificación histérica, ¿no? La que Freud definió como esta identificación histérica, hacer lo que hacen las amigas, ¿no? En un momento era el desmayo, pero uno podría pensar si ahora hay algo de la identificación histérica en estos síntomas de no comer o de vomitar. Bueno, y esto rápidamente puede desarmarse y ella pronto deja de vomitar todos los días, muy de vez en cuando después deja de vomitar, pero si ella lee un libro, en ese caso quizás el libro va a una generalidad que no va a tomar lo más particular, con lo cual si alguien está efectivamente preocupado, me parece que está bueno hacer una consulta, y si no, bueno... Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Qué es lo que vos recomendás cuando alguien ve alguna situación que se ir directamente con un analista, ir a una guardia? ¿Qué es lo que vos recomendás? Bueno, yo como analista, me parece que la escucha analítica es una escucha que es muy interesante. En una guardia depende, ¿no? Cómo se trabaja en la urgencia y quién esté ahí. Puede ser un médico que diga, estás nerviosa y tomate esto, o que le diga a la madre, contrólela y vigílela. Quizás en ese caso no conviene, ¿no? Porque en una urgencia, en una guardia, ¿no? Salvo que hubiera un analista que escuche, pero finalmente lo que estoy recomendando es una escucha analítica, ¿no? Un analista en una guardia, bueno, quizás puede ser un analista en un consultorio, pero eso no podría ser una recomendación general porque cada caso es distinto y a veces requiere decirle a la madre, como le dije, no esté tan preocupada, ¿no? La puedo ver una vez por semana y podemos trabajar, ¿no? A una chica que, bueno, ante el no saber de la madre y la preocupación, y las otras madres le decían, y llévala acá, que averigüe, quizás hacía lo mismo que las otras. No sé cómo era la situación de las otras, la de ella no requería una hospitalería, nada que ver con eso. Perfecto, muchas gracias. ¿Hay más preguntas? Saludos desde Colombia, de Bogotá, de Leslie. Saludos de Marianne de Cholula, creo que es México. Desde Perú también. Bueno, muchas felicitaciones, que eres una genia, que les encantó la entrevista. Saludos. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos los presentes por estar, por venir, a todos los que están en el stream. Así que bueno, les agradecemos muchísimo su presencia y principalmente, Patricia, toda la información, todas las cosas que nos contaste, de tu experiencia, de tu vida, del libro. Así que bueno, la verdad que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Diego, por el trabajo que venís haciendo tan interesante de poner a circular los libros, los autores, ¿no? Hacer todo una cuestión muy activa, ¿no? Que no es la figura que se tiene del bibliotecario, sino... Y que lo que pasa es que estamos en otros tiempos, el nombre de la rosa quedó en siglos atrás, así que si no nos ayornamos, nos vamos a quedar en otro lado. Así que bueno, les pido todos un fuerte aplauso a Patricia.